por estos martes. Creo que son los días específicos, ¿verdad? Para ustedes, hermanas y hermanos, que aún con todas las dificultades, los desafíos de la vida diaria, todavía tienen tiempo. Y si no lo tienen, lo hacen, lo crean para servir al Señor. Y yo entiendo que lo que pasa cuando servimos al Señor, les pasará a ustedes como a mí, es aquello que realmente satisface sus vidas. Es lo que han descubierto, le da sentido a la vida, le ha dignificado la vida. Le ha dado a la vida un valor extra, un valor añadido, algo que tal vez cuando no éramos realmente cristianos, o éramos simplemente cristianos de nombre, tal vez porque nos bautizaron, o por alguna cuestión más que nada cultural, ni sospechábamos que se podría encontrar o experimentar este tipo de vida siguiendo a Jesús. Yo sigo emocionado. De hecho, cuando predico permanentemente, me sigo poniendo nerviosito. Algo menos, he aprendido a manejarlo, pero es parte de la responsabilidad. Dios espera lo mejor de ustedes como lo mejor de mí. Entonces ahí está el desafío permanentemente sobre nosotros. Y yo oraba aquí, oraba en casa, y yo le decía a Dios, le confieso, yo le decía, Señor, es un pasaje que yo he usado, pero no lo quiero hacer solito. Dijo un gran predicador, no hay cosa más triste que ver a un predicador solo en el púlpito. Así se refería sin el auxilio o la presencia del Espíritu. No hay cosa más triste que ver a un hombre o a una mujer que se ponga en pie para predicar la palabra sin el respaldo del poder de Dios. Así que Dios nos ayude en esta tarde. El pastor me dijo que podría hablarles, sería bueno, creo que tiene que ver con los temas que están desarrollando, o el tema general de los martes, acerca de la evangelización y temas que tienen que ver con edificar la iglesia. Y claro, tengo una ventaja en este sentido. Yo no soy un pastor, yo soy un misionero. Me retiré en el 2018 por una cuestión de contrato. El contrato especificaba que la pareja misionera se retira con el mayor en la pareja. Y adivine quién es mayor. Margarita es la mayor. Me lleva 1 año y medio. Así que nos retiramos cuando ella llegó a la edad, pero se acabó el contrato, pero no el llamado. Entonces, el mismo día, 5 de agosto, que ella cumple años, se acaba el contrato oficialmente, ese mismo día comenzamos una iglesia más, ahí donde estábamos en Gran Cecilia. Porque no sé hacer otra cosa. Y no hay otra cosa que me haga sentir vivo, motivado, deseoso de seguir, que evangelizar y que predicar. Creo que es el primer llamado. Yo no lo entendía así, pero desde niño me doy cuenta ahora, cuando yo miraba a algún tío, a algunos predicadores que visitaban la iglesita acá en Humberto. Y yo decía, algún día yo voy a predicar como ese, era un tío, Vicente. De hecho, es el papá de Rubén Bustos, que probablemente algunos de ustedes han conocido, que falleció hace unos meses atrás por el tema del COVID, que sufrió bastante, como 3 años. Me acuerdo cuando Milton Pope vino todo un fin de semana a predicar, yo dije, yo voy a predicar porque ese hombre algún día, bueno, ya sé que no lo voy a lograr, pero de todas maneras lo sigo intentando. Grandes hombres. Y yo quiero hablarles en esta tarde de qué tipo de iglesia a ustedes les gustaría hacer o plantar allí donde trabajan, en alguna de las células o lugares que tienen alrededor. Claro, y es evangelismo, obviamente. Y va a tener mucho que ver con la forma en que ustedes realicen el trabajo, el tipo de iglesia que resultará. Entonces yo escogí un pasaje que normalmente no lo utilizamos para esto, lo utilizamos para hacer evangelismo, pero lo vamos a mirar desde una perspectiva bien diferente. Vamos a mirar qué hizo Jesús y vamos a mirar qué sucedió por la presencia de Jesús en ese lugar.
Se los leo. Es Marcos capítulo 2, 1 al 12. Es muy conocido, pero sospecho que la perspectiva va a ser diferente. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum. La aldea de Naúm significa. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente, mire, para los plantadores de iglesia, se juntaron muchos. De manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y él les predicaba la palabra. Entonces vinieron a Jesús unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y allí estaban sentados algunos que nunca faltaban, de los escribas, los cuales dudaban, desconfiaban, cavilaban en sus corazones y decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice, mentiras, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y la verdad. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que desconfiaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis? Esta palabra que usamos mucho diariamente nosotros, ¿no? En vuestros corazones. ¿Qué es más fácil? Miren qué desafío. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Y claro, como sabían hacer, se callaron la boca, no respondieron. Jesús mismo da la respuesta y le dice: miren, para que sepan, para que entiendan, para que aprendan, que el Hijo del Hombre tiene potestad o tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Le dice ahora al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. ¿Y saben qué pasó? Es que lo hemos leído tantas veces como que pierde la emoción, ¿no? Pero esa es la primera vez. Imagínense la gente, se levantó, se puso en pie delante de toda la gente que estaba en la casa, probablemente en la casa de María, la suegra de Pedro. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que, escuchen esto, todos se asombraron. Hay una versión que dice: se espantaron. Es decir, les dio miedo ver la manifestación del poder y dijeron: nunca. ¿Ven? Era la primera vez. Nunca hemos visto tal cosa. Tremenda historia, ¿no? Tremenda historia. Este hombre estaba llegando a casa después de una jornada larga de trabajo. Había salido cuando todavía estaba oscuro. Había trabajado sus 8, 9 horas, más ida y regreso, 10, 11 horas fuera de casa, en una fábrica metalúrgica. Y cuando llega a la casa, habla con la señora, su hija y su hijo, y le dice: báñese, cámbiese rápido, que vamos a ir al circo. Porque cuando venía para la casa, a unas 2 cuadras de la casa, en un descampado, había una enorme casa, celeste y blanca. Cámbiese rápido, vamos a ir al circo. Y bueno, se cambiaron, se fueron todos así. El problema era que cuando llegaron no era un circo. Era una campaña evangelística. Y ya que estaba entrando, y papá se convirtió. No es mi papá, el papá de esa familia se convirtió. Y luego la esposa, y finalmente los hijos. Y ya van, por lo menos, que yo sepa, 5 generaciones de esa familia que conocen y sirven a Dios. El papá de Bruno Radler. Carlitos es un íntimo amigo mío. Acabamos de estar 3 o 4 días por 9 de julio, Alberto y Bragado predicando la palabra. Ya
tiene hijos, hay otros hijos mayores, hay nietos. A veces parecería ser que llegamos a conocer el Evangelio por casualidad o por equivocación, como en este caso. Pensó que iba al circo y se encontró con Jesucristo. Hay gente que tiene esa idea de la iglesia, que la iglesia es una especie de accidente en la historia de la humanidad. Pasé por la Doctor Muniz, ahí a 400, entre Mariano Moreno y Colón, algo así, y vi una iglesia, nunca la había visto. Paso todos los días por ahí, pero nunca. Y entré, y Señor, ¿qué me pides? Probablemente ustedes escucharon una historia así. Yo la he escuchado allí en Lombard, de gente que algunos todavía están, otros ya pasaron a la presencia del Señor. Parecería ser que es una casualidad que esa iglesia hubiera estado ahí, que se predicara el mensaje que se predicó, que el Señor tocó ese corazón, que el Evangelio transformó su vida. Bueno, indudablemente, y ustedes lo saben, la iglesia no es un accidente. La iglesia forma parte central del plan redentor de Dios. No hay iglesias plantadas donde estén por casualidad. La iglesia necesita ser edificada. Es lo que dice Jesús en Mateo 16, ¿verdad? Ustedes lo saben. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Es verdad, Él es quien la edifica, pero ¿saben qué? Todos nosotros somos llamados a cooperar, a colaborar en la tarea de edificar la iglesia. Y realmente hay muchas advertencias y muy serias en la Biblia sobre el cuidado que tenemos que poner en esta tarea de edificar la iglesia. Pablo probablemente es quien más seriamente habla al respecto en 1 Corintios capítulo 3 y hace una advertencia dura, seria. Él dice, porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Porque nadie puede poner el fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, lo que Cristo hizo en la cruz, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, nuestra obra, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera en la obra de algunos, que algunos se edificó, recibirá recompensa. Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo aún así. Pero qué tremendo trabajar toda la vida, dedicarle todo nuestro esfuerzo a una tarea que termine consumida por el fuego, por la mala calidad de los materiales utilizados. Yo no quiero que pase eso por aquello que fui haciendo por casi 40 años. Sería la noticia más triste que podía suceder, que podía recibir, pero todo lo contrario sucede cuando de tanto en tanto me escriben, me llaman, me piden o me hablan de diferentes lugares de los países en que hemos vivido y servido, diciendo, pastor, ¿sabe tal o cual cosa? Estoy aquí, hoy soy pastor, soy evangelista, he decidido porque yo un día le escuché a usted cuando era un niño, un adolescente, un joven, y usted nos desafió, nos invitó a ir al altar. Es la noticia más linda que yo puedo recibir. Gente que decide hacer lo mismo, porque algo escuchó, algo vio. La iglesia no es un accidente. Requiere trabajo, requiere esfuerzo. Somos todos llamados a cooperar. Pero la calidad de los materiales, dice Pablo, es esencial. Y yo puedo decirles a ustedes que los materiales podríamos entender en esta tarde son los principios que utilizamos para edificar la iglesia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo hacemos lo que debemos hacer para que la iglesia perdure, fructifique, cumpla con la función determinada por Dios?
principios, formas de hacer la tarea que Dios recomienda, que Dios ejemplifica en su palabra y que garantiza darán frutos si lo hacemos a su manera. Y en este pasaje que yo les leí, les dije a ustedes, hay cosas que Jesús hace y hay cosas que suceden porque Él estaba simplemente presente. Son esos principios que no pueden faltar en la tarea evangelizadora. No pueden faltar. Y yo quiero presentarles algunos, tengo bastantes, pero seguramente no vamos a terminar hoy. Espero que no, creo que no. El pastor me dijo que hay más de un martes en el que les puedo hablar, espero que no se canten. Pero hay mucho material. Este es uno de esos pasajes que cuesta llegar al fondo. De hecho, yo no creo que se llegue al fondo. No en esta vida, al menos. Pero vamos a por ello. ¿Vieron que el pasaje comienza diciendo: entró Jesús otra vez en Capernaum? Es decir, Jesús solía ir regularmente a Capernaum. De hecho, esta casa, ya les dije de quién era, más que probablemente, era una especie de, yo no sé llamarlo cuartel central porque tiene una idea mucho más desarrollada, pero era un lugar donde él solía ir para descansar, reponer energías, estar en familia y volver a salir. Pero cuando dice que después de algunos días llegó, entró otra vez en Capernaum, la pregunta sería, ¿y dónde estaba? Bueno, si ustedes van al capítulo 1 de Marcos, ahí nos dice dónde estaba. Nos dice que estaba en Galilea, la parte más pobre, más deprimida de toda la región, y Jesús escogió de una manera deliberada ese lugar para ir a predicar el Evangelio desde el principio de su ministerio. Ahí le predicaba a un grupo de gente llamada Anne a Aretz, es decir, la palabra, si escogiéramos una sola palabra, sería lo desposeído, los más pobretones, de toda la zona. Jesús fue a ese lugar. Ese podría ser un buen principio a considerar, lo que no significa que si entrara un abogado, un doctor o un comerciante próspero, no le vamos a predicar el Evangelio. Pero la realidad es que es mucho más receptiva gente como nosotros. Gente que vive y la tiene que luchar día a día. Porque es más consciente de la necesidad de depender de algo superior, de algo más poderoso. Por ejemplo, orábamos hoy y decíamos que Dios es un Dios de milagros. Bueno, muchas veces la gente que tiene dinero descubre mucho más tarde que Dios puede hacer milagros que una persona que no tiene recursos y que necesariamente clama al cielo por una sanidad, por una restauración, para que Dios provea algo urgente. Porque tiene mayor conciencia, tiene mayor urgencia. No hay tiempo que perder o esperar. En cambio, una persona que tiene muchas veces lo que hace, bueno, primero va al médico, va al otro, por cierto, algunos se van a Estados Unidos porque supuestamente la medicina es mejor, o a otros lugares, y tratamientos aquí y allá, hasta que por fin allá al final nada funcione. Y le dicen, ¿por qué mira, allá en la iglesia han orado y algunos se han sanado? ¿Por qué no? Y ahí, más o menos así, ¿no? Es muy simple lo que estoy diciendo, pero lo hemos visto esto. Y Jesús estaba entonces entre esta gente. Y la pregunta es, ¿qué hacía Jesús? Bueno, ahí ustedes principia su ministerio, llama a unos pescadores, libera a uno que tenía un espíritu inmundo. En el versículo 29 nos comenta aquí bueno, algunos dicen que es el único error que Jesús cometió en todo su ministerio. Le sanó la suegra a Pedro. Y algunos dicen que por eso Pedro lo negó más tarde, porque le sanó la suegra. Sanó la suegra de Pedro, dice que sanó mucho más al ponerse el sol, recorría Galilea predicando, sana a un leproso y regresa a Capernaum. Es decir, y cuando uno se pone a pensar en lo que leímos, ¿qué está haciendo Jesús en Capernaum, en esta casa? Bueno, está más o menos haciendo lo mismo, está predicando la palabra, está evangelizando, está sanando. Lo que trato de decirles es esto, y es un principio a veces tan grande y tan evidente que no lo tenemos en cuenta. No importa dónde
Jesús estaba, no importa cuándo, qué día de la semana, qué momento, Jesús siempre estaba en misión. Es un principio fundamental. Siempre estaba en misión. No dejaba pasar ninguna oportunidad. No se dejaba distraer, no se dejaba seducir, no se dejaba confundir. Los valores que le rodeaban nunca lo distrajeron de la verdadera razón por la que el Padre le había enviado a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tengamos en cuenta cuando estamos allí sirviendo, donde el Señor nos ponga. No podemos, no necesitamos, no debemos esperar el domingo, por ejemplo, o un martes, o un día especial determinado, o cuando termine yo con una etapa de mi vida. Ahora sí. Jesús estaba permanentemente. Ese sentido de misión jamás lo abandonó. Aún bueno, después de resucitado inclusive. Y dice que entró otra vez en Capernaum después de algunos días y escuché esto. Dice, se oyó que estaba en casa. Claro, parece una expresión así sin mucha importancia, para cerrar el versículo, la frase, pero para que alguien escuche, alguien tiene que hablar. ¿Verdad que sí? Si alguien tiene que haber dicho que Jesús había regresado. Y yo me lo imagino de esta manera. Tengo bastante imaginación, pero trato de manejarla dentro de los límites bíblicos. Es decir, no quiero delirar, quiero realmente imaginarme que estoy en Palestina, en una casa de un solo cuarto muy grande, que toda la vida se hacía adentro. Cuando el tiempo era bueno, se lavaba la ropa afuera, se amasaba afuera, se cocinaba afuera, pero cuando hacía frío todo sucedía. ¿Recuerdan aquella parábola donde el vecino viene a pedir pan a medianoche y le dice, no, que estamos todos en cama? Bueno, que una sola cama, lo tienen todos juntos, a veces hasta con un animalito para darse calor. Y la gente escuchó que Jesús había regresado a este lugar. Y yo me imagino que había, ponerle dos mujeres, las mujeres, porque los hombres están afuera en el campo trabajando, pescando. Y usted sabe que cuando las mujeres están juntas, a la señora les gusta charlar. Les encanta conversar a las mujeres. A los hombres también, pero vamos a pensar en las mujeres, ¿ya? Y estaba una lavando la ropa, la otra amasando el pan, al costado de la casa, y de repente una levanta la vista hacia Capernaum, una aldea pequeñita, tenía una calle principal, algunas casitas aledañas, y levanta la vista, y me imagino yo que, tal vez con el sol de frente, al atardecer, vio una silueta, pero claro, era inconfundible. No es Jesús ese. Oh, Marta, sí, tiene razón, es Jesús. Entonces una llama a su niño, Samuelito, ven, Samuelito, ven a decirle a papá que está viniendo Jesús de nuevo. Y él le llama a su hijo y le dice, mira, ven a decirle a papá, y de paso dile a la tía y al tío, y dile a la vecina que Jesús está regresando. Oh, hermanos, esta gente tiene la mejor noticia que nosotros podemos contarle a todo lugar. Que Jesús está de regreso. Que Jesús está otra vez en casa. Que Jesús está en medio de su pueblo. Y que podemos ir a invitar a la gente y decirles, vengan, yo los llevo, yo los invito, yo les pago el remis. Porque vamos a ir a un lugar donde Jesús realmente está presente, porque Él ha regresado. No hay mejor noticia para Lucán que esta. Que hay un lugar donde Jesús está presente y quien quiere puede conocerlo personalmente. No hay mejor noticia para el mundo que la presencia de Jesús, que la venida de Jesús. Y ustedes lo conocen. Ustedes son como estas amas de casa. Son como estos niños que van de vecindario en vecindario, de casa en casa, diciendo que Jesús regresó, Jesús vino de nuevo. Vengan conmigo.
Yo lo conozco personalmente, sería un placer para mí presentártelo. Qué linda historia, ¿verdad que sí? Y cuando empezamos a escarbar, sale material de la mina esta inagotable. Yo que estaba en casa, pero claro, para que se enteren los vecinos, hay que ir a decirles. Porque si no, Jesús se queda solo, con los que ya están ahí, en la casa. Es decir, si ustedes quieren anotarlo como principio, bueno, anótenlo, no sé, tal vez anoten que salieron a invitar. Salimos a buscar. Y nos dice la palabra que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún, dice, ni siquiera en la puerta. Es decir, que había gente, la expresión implica que había gente fuera de la casa intentando entrar o intentando, yo me lo imagino, mirando por encima de los hombros de los que estaban tal vez en el umbral o los últimos, como cuando llegamos tarde a un desfile, algo más o menos así. Y yo me imagino que estarían expectantes y algunos no verían y estarían tratando, ¿qué dicen? No he escuchado bien. Tal vez esperando que alguien alguna expresión de asombro, tal vez algún aleluya, gloria a Dios, un aplauso, porque a ver si hizo un milagro como tantas veces había hecho cuando estaba en medio de ellos. Se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Yo me imagino todo esto porque es algo que por un lado es una señal inequívoca de que la presencia de Jesús es indispensable. Y ese es mi próximo punto. Y lo estoy adelantando, que la presencia de Jesús atrae a la gente. La presencia de Jesús atrae a la gente. Por eso tenemos que estar seguros que sea lo que sea que hagamos, no importa cuánto, no importa dónde, la presencia de Jesús no puede faltar. Y tenemos que invocarla, tenemos que asegurarnos de que la presencia de Jesús se manifieste, está en medio. Y no es cuestión de gritos, no es cuestión de pataleo, no es cuestión de orar y que Dios manifieste por su Espíritu la presencia de Jesús. Y yo les puedo garantizar, hermanos y hermanas, cuando Jesús está presente en un lugar, no hay forma de disimularlo, no hay forma de ocultarlo. Se hace evidente. Todo lo invade la presencia de Jesús. Se juntaron muchos. Ya ni a la puerta cabía. Y dice que Jesús, y termina el versículo de una manera tan sencillita. Dice, punto y coma, y les predicaba la palabra. Casi se olvida Marcos, aparentemente. Menos mal que lo puso. Les predicaba la palabra. ¿Ustedes creen que podría haberse olvidado? ¿Verdad que no? Principio fundamental, predicar la palabra. Hay que predicar, si queremos edificar, si queremos cooperar con Jesús, en edificar su iglesia, tenemos que estar seguros de que predicamos la palabra. Y me encanta la expresión, Marcos es probablemente el menos instruido de los evangelistas, el menos preparado. Nos dicen los biblistas que él recibió la mayoría del contenido de su tío Pedro, que tampoco era muy lúcido, que no era muy formalmente entrenado teológicamente y se metió la pata tantas veces que uno a veces tiene hasta miedo de ponerle Pedro a un hijo, ¿verdad? Para que no lo confundan con este. Pero la realidad es que Marcos dio la tecla, les predicaba. No dice un buen sermón. No dijo, les predicó un mensaje. Les predicó la palabra. Y hay una enorme diferencia. Ojalá que cada vez que alguien se para frente a ustedes a predicar un sermón, un
un mensaje, que no es más que el envoltorio de la palabra. Ojalá cada vez que alguien se para frente a ustedes, no importa lo que haga, si es el maestro de, no sé si tienen escuela dominical o estudios bíblicos, o allí en la célula donde trabajan, el que se pone en pie y abre la Biblia, ojalá que más allá del entrenamiento formal y predique la palabra. Sermones hay miles, tal vez millones. De hecho, nos entrenan para preparar sermones, para preparar mensajes. Hay una materia, se llama homilética. ¿Qué? Homilética se llama. Me imagino que ustedes ya lo saben. Es decir, es una materia por medio de la cual nos enseñan a lidiar con esto, a trabajar con esta mina, a intentar sacarle la máxima riqueza para luego organizarlo de una manera que tenga coherencia, que tenga sentido, que tenga progresión, que tenga un clima, así. Bueno, ustedes ya saben. Pero ese es el envoltorio. Lo que no puede faltar es la palabra. Entonces usted me dice, pero a ver, entonces, bueno, es que no me dice qué fue lo que dijo Jesús, pero como dice la palabra, no hay que ser muy sabio o muy inteligente para intentar imaginarse qué puede haber dicho Jesús en esa ocasión. Yo me imagino que Jesús debe haber comenzado más o menos de esta manera. Lo voy a hacer al estilo argentino, ¿sí? Nuestro. Bueno, vecinos, parientes, amigos, yo les agradezco mucho que hayan tomado la molestia de venir a escucharme. De verdad, me siento halagado, me siento bien, me siento contento. Gracias por acercarse. Pero quiero decirles algo. Quiero que ustedes sepan, que estén seguros de que Dios los ama. ¿Por dónde iba a empezar? ¿Por dónde iba a empezar? Es que no se puede empezar por otro lugar. Si leímos un poquito la Biblia, vamos a empezar asegurándole a la gente que Dios los ama. Y los ama de una manera simple, sencilla, incondicional, los ama. Pero también tenemos que decirle, pero ¿saben qué, vecinos, amigos? Yo los quiero tanto y agradezco, pero hay un problema. Y ese problema impide que el amor de Dios se manifieste en su vida. Y ese problema se llama pecado. Porque todo pecado. Y ninguno merece que Dios lo bendiga. Por eso es que ustedes se sienten tan desprotegidos, tan desfavorecidos. Tal vez han orado y no han recibido respuesta. Es que el pecado ha creado un abismo, un muro de separación entre ustedes y Dios. Y no es que Dios no los ama, pero realmente hablando, ustedes se han distanciado, le han dado la espalda a Dios. El pecado los ha separado de Dios. Pero la mejor noticia que tengo para darles es que Dios me ha enviado a mí, su único hijo. Para que si ustedes creen realmente que yo soy el Hijo de Dios y que estoy aquí para cumplir la tarea que Dios me ha encomendado, ustedes pueden restaurar su relación con Dios y tener vida eterna. Es que, más o menos, es que ¿qué otra cosa le podía decir? Y que si eso es el Evangelio. Yo tenía una clase las últimas semanas en Madrid y era online. Y yo me acuerdo que le pedí a los alumnos que me pusieran en la manera más sucinta posible el Evangelio. Imaginen que están evangelizando a una persona. Bueno, y empezaron a escribir, les di unos cuantos minutos, no recuerdo. Pero bueno, le di para que leyeran algunos y tardaban 10 minutos leyendo, una página, 2 páginas. Bueno, le digo, bueno, mira, ¿cuánto tardamos? Tardamos 8 minutos. Le digo, bueno, mira, hagamos una cosa, miren. Quiero que lo mismo me lo pongan ahora en 4 minutos. Empezaron a tachar, a quitar. Bueno, ¿lo entienden? Sí, bueno, lean. Perfecto, 4 minutos. Bueno, bien, gracias, qué progreso. Bueno, ahora quiero que lo hagan en 2 minutos. Finalmente, en 1 minuto. Y siguieron predicando el Evangelio. Porque realmente hablando, el que riega todas las cosas, ustedes saben quién es. El que nos distrae, el que nos lleva por las ramas, el que hace que perdamos la eficacia olvidando lo que es
lo que es esencial, lo que no puede faltar en la predicación de la palabra. Y es lo que acabo de decirles, que supuestamente, que imagino que fue lo que les dijo a aquellos vecinos, y lo debe haber dicho tantas veces. Es como aquel que decía, pastor, pero usted está siempre hablando del perdón. Siempre hablando del perdón. Y el pastor dice, ¿se ha acabado el pecado? No. ¿Entienden? Es decir, tenemos que seguir predicando la palabra y no dejarnos confundir. Esa es la razón por la que Dios nos tiene en este lugar. Y creo que voy a dejar por aquí, les leo el versículo 3, a ver hasta qué punto podemos llegar. Dice, y entonces vinieron algunos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y esto es todo un desafío enorme para nosotros que... A mí me encanta que lleguen paralíticos a mi iglesia, espiritualmente hablando. Pocos han llegado físicamente. Otro tipo de lesiones, enfermedades. Con el COVID tuvimos mucho. Hemos perdido unos cuantos. Pero la realidad es que, en este caso, la parálisis es una perfecta o muy buena ilustración de cómo el pecado obra en la vida de la gente. Porque la parálisis, hay otras figuras en la Biblia, la lepra, la oscuridad, hay muchas que ilustran el pecado, pero la lepra, la parálisis, lo que tiene es que no mata, al menos no inicialmente, pero bloquea, anula, impide libremente tomar decisiones, moverte a lo largo de la vida. Por eso es una buena figura la parálisis. Para que podamos entender los efectos paralizantes, perdónenme la repetición, del pecado en la vida de Dios. Es que a veces vemos un borrachín que nos pide un día, nos pide 2, nos pide 3, y bueno, ya realmente aprendemos que hay algo ya más muy inteligente que dejamos de darle, pues de darle dinero para que siga cayendo en el mismo error. O vemos gente que tiene otros problemas, drogas y adicciones de tantos tipos, pero la realidad es que están paralizados, están bloqueados. Y a veces no sabemos qué hacer. A mí me pasa hoy permanentemente que no sé qué hacer con algunas de las situaciones que la gente trae a la iglesia. Madres solteras, con hijos violados por los padres. En Estados Unidos es cada vez más y más y más común. De hecho, mi hija trabaja en esto. Y no me puede contar porque no tiene prohibido, pero a veces nos cuenta cosas así un poco como para que tengamos una idea. Pero voy a buscar las noticias, hay información en internet por todos lados. Es terrible. ¿Y qué hacemos? No es suficiente orar. No es suficiente simplemente tratar de liberarlo imaginando que tiene demonios y con eso se... No, hace falta mucho más trabajo y trabajo a largo plazo. Hay vidas que, para que se restauren por completo, probablemente va a llevar muchos años de trabajo, de consejería, de oración, de guía. La parálisis es esto. Es lo más triste porque el paralítico está consciente. Es decir, el paralítico es ese borrachín que pasa por la puerta del bar y sabe que no tiene que tomar, que va a llegar a casa sin dinero, que su esposa y los hijos están esperando para ir a comprar comida para ese día, porque si no esa noche no cenan, pasa por el bar y no puede resistir y entra al bar y gasta lo último que le quedaba. Así funciona la parálisis. Paraliza, bloquea, impide, no permite que libremente escojamos algo diferente. El pecado es así. El pecador no puede escoger no pecar. Es decir, solamente Cristo, el Espíritu Santo, es el que le da la libertad para vivir de una manera diferente. Solamente si elijo libertad, podremos ser verdaderamente libres. Y claro, el paralítico seguramente es alguien que escuchó también que Jesús había llegado a Capernaum. Pero claro, a diferencia de los otros, lo podía hacer. Probablemente vino alguien de la casa. Una hermana, la
tía, una vecina. Llegó, mire, allí está Esteban. ¿Quiere venir? No puede. ¿Será pues que tal vez alguien pueda? Y yo me imagino que en esa casa llena de gente, apretada, con calor. Yo me lo imagino todo, los niños arrodillados en el suelo, un montón de niños ahí que miran plano. Me imagino a los escribas, que eso nunca faltaban en la primera fila, como correspondía. Y de ahí para atrás la casa, todo el mundo apretujado. Y me imagino que cuando llega la noticia, un señor de acá, mira, se ponen de acuerdo cuatro y empiezan a buscar permiso, pisando alguno, empujando, tratando de encontrar la salida. Le dicen, yo me imagino que hasta debe haber gente que probablemente lo habrá mirado y dice, ¿qué padre? Está Jesús hablando. ¿A dónde va? ¿Qué están haciendo? ¡Qué falta de consideración! Tanto que lo esperamos. Y ahora está aquí. ¿Y a dónde van? Lo que trato de ilustrarles es que muchas veces lo que pasa en la iglesia es tan lindo, es tan bueno, es tan agradable, nos sentimos tan bien cuando estamos aquí adentro. Aquí nos comprenden, aquí nos perdonan, aquí nos dejan pasar un montón de errores, metemos la pata y el pastor y los líderes siguen confiando en nosotros, dándonos nuevas oportunidades. Yo lo veo con mi hijo. Mi hijo creció en la iglesia, Federico, que muchos de ustedes tal vez conocerán, y él ahora, cuando le ha tocado trabajar fuera del ambiente de la iglesia, viene con un enojo, con una rabieta, con una frustración. Son todas, bueno, esas palabras que no las puedo usar ahora aquí, pero sin vergüenza. De hecho, ahora me lo dijo como 3 veces, dice, papá, ¿viste esto? Dice, si tú das vuelta a la palabra ignorantes, te queda argentinos. No sé dónde lo sacó. Es decir, la frustración que experimenta cuando sale del contexto cristiano es duro. Entonces, claro, aquí adentro nos sentimos bien. ¿Quién se va a preocupar por ir a buscar a un paralítico? Con lo bien que estamos acá adentro. ¿Entienden lo que trato de decir? Este es el primer, probablemente, desafío o el mayor que enfrenta la iglesia. Es este iglesiocentrismo, por llamarlo de una manera. Es decir, la idea de que todo pasa aquí adentro. Ahora, yo los felicito porque yo sé que ustedes trabajan con células, de alguna manera han roto ese muro alrededor de la iglesia. Pero no permitan que les suceda lo mismo allí donde están. Porque el enemigo trabaja para eso, para aislar, para cerrar, para cortar relaciones. Y los cristianos somos llamados a relacionarnos. Entonces estos 4 no dudaron. Se pusieron de acuerdo, salieron, fueron a la casa, lo pusieron en una camilla o en un camastro. Me imagino, 2 varas más o menos gruesas, una lona, una pasada gruesa, y ahí lo acostaron. Y yo me imagino cuando empezaron a caminar hacia la casa de María, donde Jesús estaba. Yo me imagino todo. Yo me imagino la satisfacción y la alegría de los 4, porque están siendo útiles, están siendo usados por Dios. Yo los domingos normalmente termino cansado. Me imagino que el pastor y los líderes que están involucrados todo el día en la iglesia deben llegar el domingo a la noche y por fin. Claro, algunos piensan que el domingo es para descansar. Bueno, no para los pastores, no para los líderes en la iglesia, todo lo contrario. Pero vamos a casa agotados, pero satisfechos. Uno se siente bien, porque ha sido usado, ha dado fruto, ha entregado el esfuerzo. Yo imagino a estos 4 viniendo de esa manera. Me imagino al paralítico, recostado en el camastro, apoyado en un codo, intentando mirar hacia la casa donde él sabe que está Jesús y tratando de escuchar. Y yo me imagino que a medida que va acercándose a la casa,
me imagino la alegría, la emoción, me imagino que su corazón latiría más rápido, más y más y más, a medida que se acercaba a la casa, porque él ha escuchado seguramente de grandes milagros, de grandes cosas que Jesús había hecho, y claro, resulta que ahora lo tiene cerquita. Es su gran oportunidad y se va acercando. Da unos pasos. Pero cuando llega a la casa, la puerta estaba bloqueada. La entrada estaba bloqueada. No pudieron acercarse a Jesús por causa de la multitud. ¿Qué tal? ¿Qué preguntas harían ustedes en este momento? Que ya se han metido conmigo dentro del pasaje. ¿Qué preguntas serían? No se les ocurre la pregunta. Mira, las preguntas son las herramientas con las que trabajamos. Preguntas. Te hacen buena pregunta, la palabra es buena pregunta. ¿Qué, cómo, cuándo, quién, por qué? ¿Cómo lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué hubiera pasado si no lo dijo? ¿Entienden? Preguntas. Son las herramientas. El pico, la pala, la sal, el serrucho, el martillo. La pregunta que a mí me surgió de manera natural es: ¿y quiénes eran los que estaban en la puerta? Es que es lógico. Es lógico porque el paralítico viene cargado por 4, va a llegar y todo lo que encuentra son espaldas. Porque lo que pasa en ellos es tan lindo, tan importante, tan bueno que la gente ni se da vuelta para ver lo que está pasando afuera. ¿Y esas espaldas de quiénes son? Bueno, a ver, esas espaldas son de, por ejemplo, gente que puede caminar, no como el paralítico. Pudieron caminar y llegaron por su cuenta. Son las espaldas de aquellos que recibieron la noticia, bueno, no primero, porque tal vez los que recibieron la noticia primero estaban más adelante, pero se fue llenando la casa y estos probablemente estaban ocupados y cuando llegaron ya les tocó estar a la puerta. Es decir, era gente que pudo escoger y escogió ir a escuchar a Jesús. Gente que tiene la libertad, la capacidad de escoger, de decidir. Gente como nosotros. Y la pregunta que yo me hago: ¿cuántas veces yo habré estado bloqueando la entrada de alguien por mi actitud indiferente, la incapacidad de dar vuelta y mirar hacia afuera, donde está la inmensa mayoría de paralíticos? Puedes preguntarte: ¿seré yo maestro? Yo me he preguntado y sí me he dado cuenta que muchas de mis actitudes, y que las he tratado de ir mejorando, puliendo, cambiando, en algún momento no han facilitado la entrada de personas como este hombre. Vamos a seguir hablando de esto, creo que el próximo martes. ¿Qué les parece si dejamos aquí? Porque se nos va a hacer tarde a todos y quiero que ustedes han trabajado, tienen que poder a veces algunas llegar a casa y cocinar. Así que el Señor les bendiga. Permítanme una oración breve. Padre, gracias te damos, porque es también inagotable. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, pero queremos, Señor, que nuestra voluntad sea también aceptada en tu palabra. Queremos no solamente entender o aprender, queremos que se nos revele, pero queremos, Señor, ser capacitados para la obediencia. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.